Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco, a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título que se presenta en el Museo del Templo Mayor. Agradecemos la presencia de todas y de todos. En esta primera sesión nos acompaña el doctor Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del INAH y curador de la exposición. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión, la arqueóloga Judith Alba Sánchez, jefa de curaduría del museo y que también es curadora de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante. Muchísimas gracias, Mixi, por hacer esta entrada y pues les damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen en Facebook. Saludos a todos desde este recinto. Es un placer y un gran honor estar al lado del profesor Eduardo Matos, que es curador de la exposición que está ahorita en este museo, que va a terminar en marzo y pues que los invitamos a que vengan a ver. En esta ocasión, pues quisiera también agradecer a nombre de la maestra Patricia Ledesma a todos los que nos van a acompañar en este ciclo de conferencias que van a ser los días martes y jueves a partir de las 18 horas por esta vía. No dejen de seguirnos. Hicimos un programa que complementara las temáticas que estamos abordando en esta exposición y pues por ahí esperamos verlos muy pronto. Y bueno, vamos a dar paso, en este caso, a la presentación del profesor Eduardo Matos Moctezuma. Es un gusto presentarlo, profesor, y voy a leer rápidamente su semblanza. El profesor Eduardo Matos es maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Director y fundador del proyecto Templo Mayor y del Museo de Templo Mayor. Fue nombrado profesor investigador emérito por el INAH y ha ocupado diversos cargos dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia y ha recibido numerosas distinciones, así como reconocimientos. En 2017, la Universidad de Harvard estableció la cátedra Eduardo Matos Moctezuma de Tusari y recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo en el 2021 por su aportación al conocimiento sobre nuestros orígenes y al fortalecimiento de la identidad nacional. Es miembro emérito del Seminario de Cultura Mexicana, académico del número en el Colegio Nacional, así como en la Academia Mexicana de la Lengua y Academia Mexicana de la Historia. Entre su vasta obra destaca El Templo Mayor de los Aztecas, Muerte al filo de la obsidiana, Las piedras negadas de la Coatlicue al Templo Mayor, Estudios mexicas, La muerte entre los mexicas, Mentiras y verdades en la arqueología mexicana y recientemente que publica este libro de Tlatelolco, La última ciudad, la primera resistencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, profesor, y pues le doy la palabra. Muchas gracias, Judith, y por tus palabras introductorias. Y pues bueno, es un placer estar abriendo este ciclo que es complementario a la exposición que va a continuar hasta marzo del próximo año y que trata precisamente de la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. Yo escogí para la charla de hoy el tema de Tlatelolco, la última resistencia, es decir, voy a referirme a ese momento pues muy significativo del momento en que caen las dos ciudades mexicas en poder de Hernán Cortés y miles de aliados indígenas enemigos de Tenochtitlan y por ende del imperio mexica. Para comenzar, tengo que remontarme al momento de la llamada peregrinación, es decir, cuando los mexicas van a abandonar su lugar originario de Aztlán y van a emprender bajo la guía de Huitzilopochtli su andar hacia lo que será la fundación de
Tenochtitlan. Sabemos que ya desde ese momento el grupo mexica va a tener pues problemas en su traslado. A mí el término peregrinación no me gusta porque da un sentido muy especial y no, los mexicas en ese andar se fueron estableciendo durante muchos años en muchos lugares, en varios lugares, ¿verdad? Y se establecían, fundaban allí su lugar de asentamiento, etcétera. Después, por diversas vicisitudes, volvían a emprender la marcha, en fin, hasta que van a llegar al Valle de México. Aquí sabemos que diversas fuentes coinciden en señalar el año de 1325 como el de la fundación. Ahora bien, hay que entender que una ciudad no surge de la noche a la mañana. Es decir, parece ser que en ese año de 1325 van a suceder acontecimientos interesantes que van a llevar a los guías, a los sacerdotes mexicas a marcarlo como un momento muy especial para el grupo, ¿no? Entonces, sabemos que el islote o los islotes en que van a fincar su ciudad había estado ocupado en épocas toltecas, ¿no? O sea, anteriores al mexica, y ellos finalmente al llegar ahí, pues llegan, digamos, bajo el permiso, bajo el control de el señor de Azcapotzalco, Tezosomoc, ¿no? Entonces, la historia, las fuentes escritas nos están indicando que en ese año es cuando van pues a asentar sus reales en ese lugar, pero quizá esto va a obedecer también a ciertos datos que tenemos y que nos proporciona digamos, los estudios astronómicos. Se ha hablado por parte de astrónomos, en fin, que pueden medir muy bien ciertos acontecimientos que ocurren como eclipses y otros, ¿verdad? Parece ser, por los datos que nos proporciona la astronomía, que en ese año ocurrió un eclipse solar que fue bastante duradero, duró más de 4 minutos, ¿verdad? Y sabemos que estas características, estos fenómenos, pues eran vistos por los pueblos prehispánicos como elementos relacionados con su visión del universo, con la lucha entre dioses. Entonces, recordemos que ni más ni menos que el muy conocido relato de la lucha de Coyolxauhqui, la luna, contra Huitzilopochtli, el sol, en última instancia tiene también como esencia pues un eclipse en cierta forma. En fin, el hecho es que ya asentados empiezan a digamos, hacer crecer su ciudad, pero siempre bajo el control de Tezosomoc de Azcapotzalco, que Azcapotzalco en aquel momento tenía control de ciertas partes del Valle de México o inclusive un poco más allá. Entonces, están pues bajo el poder de los tepanecas de Azcapotzalco. Estando ya asentados, vemos cómo también algunas fuentes van
a referirse a un pleito, a un problema que va a existir entre un grupo de los mexicas que están asentados en Tenochtitlan con el otro grupo. Es decir, como hay un sector de la población que, según señalan algunas fuentes, no están de acuerdo con la manera en que, digamos, en que piensan que no han recibido, pues, mayores aspectos en la parte que les toca sentarse y demás, y entonces se van a trasladar un poco más al norte, a un lugar llamado Chaltilolco, ¿verdad? El lugar del montículo redondo de arena. Según varias fuentes, esto va a ocurrir en 1337. Entonces fue a pocos años del asentamiento originario, ¿no? Y va a suceder que este grupo, hay otras fechas también para esta fundación de Tlatelolco, y por ejemplo, Chimalpain es quien nos da esta fecha de 1337, pero también leemos en las ordenanzas del señor Cuauhtémoc que esto ocurrió un poco más tarde, hacia 1361, hacia 1392, etcétera. Inclusive Torquemada también tiene allí injerencias en esto. Pero el hecho es que 1337 es la fecha que se ha tomado como representativa de este hecho, ¿no? Entonces, es interesante que vemos, por un lado, al grupo mexica Tenochca, o sea, los que van a permanecer en Tenochtitlan, en tanto que quienes se desplazan un poco más al norte, podemos referirnos a ellos como mexicas tlatelolcas. El hecho es que se establece la ciudad de Tlatelolco y a partir de ese momento, yo lo señalo en este libro que acabo de publicar de Tlatelolco, como ya empieza una, digamos, enfrentamientos, antagonismos, como el que hemos visto, que hace que se separe un sector, ¿verdad? Pero esto va a perdurar a lo largo de los años. Y vemos cómo los tlatelolcas, los mexicas tlatelolcas, buscan tener un tlatoani, un gobernante. Y entonces van a acudir muy inteligentemente ante el señor Tezosomo, que era quien los tenía sometidos, para pedirle que les nombre a algún pariente como gobernante de Tlatelolco. Tezosomo va a designar a su hijo Acuacuapitzáhuac, ¿verdad? Quien entra a gobernar alrededor, un poco confusas las fechas, pero alrededor de 1375 y hasta 1418, en que muere y va a entrar otro tlatoani tlatelolca, ¿no? Casi al mismo tiempo, los mexicas tenochcas de Tenochtitlan también buscan un tlatoani, nada más que van con el señor de Culhuacán, quien va a designarles a Acamapixtli, ¿verdad? Que va a ser, diríamos, su primer gobernante. Había habido otros antes, pero su primer gobernante ya asentada la ciudad, ¿no? Acamapixtli. Entonces vemos cómo tanto Acamapixtli en Tenochtitlan como Cuacuapitzáhuac en Tlatelolco van a ir desarrollándose y ya, como digo, ya de antemano allí, al acudir a estos dos otros pueblos para que les designe sus gobernantes, pues ya por ahí también vamos a ver que hay diferencias entre ellos, ¿no? El hecho es que se van desarrollando
Tlatelolco tiene 4 gobernantes, aparte de Coacoapitzagua, que es el primero, ¿verdad? Pero el cuarto de ellos es Moquihuix. Y Moquihuix había destacado mucho como guerrero. Había estado en conquistas por parte de los tlatelolcas, etcétera. Y pues llega un momento en que se siente fuerte y según algunas fuentes va en cierta forma a retar a Tenochtitlan. Tenochtitlan, que ya para aquel momento estaba gobernada por Axayácatl, ¿no? El señor Axayácatl. Pero vamos a ver cómo además ya para ese momento cada una de las ciudades había tomado su rumbo, su propio rumbo. Tenochtitlan pues era la sede de, digamos, del pueblo mexica con todo un poder político, económico, etcétera, pero ya en ese momento con una fuerte expansión hacia otras regiones mesoamericanas. Ya los anteriores tlatoanis, me refiero a Izcóatl, a Moctezuma I, etcétera, ya habían empezado la ampliación del imperio a través de la Triple Alianza, es decir, esta alianza que se funda poco después del triunfo en que el mexica se libera de Azcapotzalco, ¿no? Y entonces, pues van a empezar una expansión, como digo, bastante fuerte, a tal grado que yo me imagino que el solo nombre de Tenochtitlan o de Tacuba y Texcoco, que eran sus aliados y demás, pues causaba temor a muchas regiones, a muchas poblaciones, ¿no? Entre tanto, como digo, Moquihuix, pues al frente de Tlatelolco, había destacado, esta ciudad se estaba caracterizando por su carácter comercial, o sea, eran grandes tratantes, tenían buenos, digamos, traficantes de mercancías y demás, llegaban a regiones muy lejanas, ¿verdad? Estos postecas y pues muestra de ello era el mercado muy conocido que establecen al parecer detrás de su templo principal de Tlatelolco, ¿no? Entonces, en este mercado que más tarde va a ser visitado por los españoles y que los impacta de una manera importante porque ven ahí que hay un gran orden, que están, digamos, bien ubicadas las áreas de venta, por ejemplo, de mantas, las de cerámica, las de cestería, la de piedras duras, en fin. O sea que hay todo un orden en este mercado de Tlatelolco y recuerden que los posteca, estos comerciantes, pues dentro del mercado también tenían sus propias leyes, sus propios reglamentos, ¿no? En fin, que se había convertido, por así decirlo, en un emporio comercial. Entonces, claro, Moquihuix se siente que, digamos, también poderoso y, como digo, según algunas fuentes, pretende, en cierta forma, retar a sus hermanos de Tenochtitlan, ¿no? Para esto se dice que él estaba casado con una hermana de Axayácatl. En fin, había ciertas conexiones, al fin y al cabo era el mismo pueblo, pero cada quien con sus propios intereses, ¿no? El hecho es que empiezan ciertas, ¿cómo llamaríamos?, provocaciones por parte del Tlatelolca, como digo, que ya se siente fuerte, poderoso y demás, y Axayácatl de Tenochtitlan, pues
que también ve el peligro que pueda representar Tlatelolco. Pero no solo eso, yo siempre he pensado, y así lo escribo en este librito que acaba de salir, que también Tenochtitlan tenía intereses económicos para conquistar a Tlatelolco, o sea, poder tener el control del mercado, de las transacciones a larga distancia, etcétera, etcétera. O sea que no era cualquier cosa desde el punto de vista económico. Entonces, pues, el hecho es que el enfrentamiento se va a dar, ¿no? Ya traían, como decíamos, rencillas, en fin, que van a culminar con la guerra entre Tenochtitlan y Tlatelolco. Ambas ciudades, hermanas, gemelas, vecinas, pues se van a ver confrontadas y, pues para no hacer el cuento muy largo, la peor parte la va a llevar Tlatelolco, ¿no? Tlatelolco, hacia el año 1473, es vencida por Tenochtitlan. Axayácatl toma el triunfo con sus huestes, llega hasta el mismo Templo Mayor, inclusive hay códices, las Catitlan, otros, en que se puede ver cómo Moquihuix cae desde lo alto de la pirámide de Tlatelolco, vencido por las fuerzas mexicas tenochcas. ¿Qué va a ocurrir a partir de 1473? Pues Axayácatl de inmediato da instrucciones para que ya no, digamos, que ya no haya mando en Tlatelolco, sino que el mexica de Tenochtitlan es quien va a poner a los gobernantes de Tlatelolco. Más aún, para que vean hasta qué grado llegaban estas rencillas entre los dos sectores mexicas, pues va inclusive a decir, y lo leemos, por ejemplo, en Durán, va a decir que ya no va a ser, por así decir, un lugar de culto, el Templo Mayor, etcétera, sino que se va a convertir en un muladar, en un basurero, prácticamente, ¿no? Entonces, pues hasta esos niveles llega este asunto, ¿no? Entonces, pues Tenochtitlan ya es, ahora sí, gran señor de las dos ciudades mexicas, ¿verdad? Sigue teniendo, digamos, la mayor presencia dentro de la Triple Alianza, con Tacuba y Texcoco, etcétera. Y en esas estamos cuando bueno, pasan, claro, varios años, vienen varios tlatoanis en Tenochtitlan y finalmente llega al trono Moctezuma II. Moctezuma II va a ser entronizado hacia 1502, después de la muerte de su antecesor, de Ahuizotl, quien, por cierto, Ahuizotl había expandido el imperio de una manera también muy amplia en las áreas costeñas, en fin, ¿no? Pero Moctezuma, que va a reinar, pues si hacemos el cálculo, 18 o 19 años, si entra en 1502, muere en 1520. Entonces, va pues a tener que enfrentar una situación sumamente difícil. Lo que en un principio es, pues diríamos, jauja, ¿verdad? El imperio se sigue expandiendo y demás. En un momento dado van a llegar noticias nada halagüeñas desde la costa. Recuerden, por cierto, que claro, siempre nos fijamos en Cortés, pero recordemos que previamente a él había habido dos
digamos, llegadas españolas que venían desde Cuba, ¿verdad? Y la de Hernández y la de Grijalva, ¿no? Que ya van costeando, ya hay enfrentamientos en un principio con los mayas, etcétera. O sea, que ya hay noticias de que hay gentes merodeando por las costas mesoamericanas, ¿verdad? Y por lo tanto, no es que no tuvieran noticias, que de repente sale Cortés y, oh sorpresa, hay gente extraña. No, ya tenían conocimiento de que había estas presencias en la costa, ¿no? Entonces, el hecho es que Cortés, claro, va a llegar a tierras mesoamericanas. Recuerden aquellos hechos. Él va a desobedecer las órdenes del gobernador de Cuba, ¿verdad? De Diego Velázquez, y Diego lo había puesto a él al frente de la Armada, pero en algún momento dado, por intrigas, por cosas, decide que Cortés no debe ser el capitán o el quien dirija la Armada. Esto llega a oídos de Cortés y Cortés muy hábilmente se hace a la mar, con 11 navíos que finalmente llegan a tierras mayas. Por cierto que entre las gentes que acompañaban a Cortés había uno muy singular que había participado, según así lo relata, en las otras dos expediciones previas, y era Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Entonces, precisamente su historia verdadera de la conquista de la Nueva España comienza relatando sus peripecias en aquellas expediciones, ¿no? Y lo que ocurrió con ellas. Bueno, el hecho es que Cortés llega, sabemos ya con mayores detalles, gracias al mismo Bernal Díaz, a las cartas de relación de Cortés, en fin, que en la península, bueno, en Yucatán, en la zona maya, se encuentran náufragos españoles, y uno de ellos es Jerónimo de Aguilar. El otro es Gonzalo Guerrero. Entonces, dicen que les manda cartas para invitarlos a que se unan a la empresa conquistadora. Jerónimo de Aguilar inmediatamente va a darle la buena nueva a Gonzalo Guerrero, ¿verdad? De que ya están allí los españoles después de 7 años de que habían naufragado y que pues ahora podían unirse a estas fuerzas. Y Gonzalo Guerrero ahora sí que lo despacha con cajas destempladas, porque le hace ver que él no va a regresar, que él ya tiene allí mujer, tiene hijos, es señor en tiempos de paz y capitán en tiempos de guerra de los mayas. Total, que Jerónimo sí se une, regresa, va a los barcos, y él junto con Marina, con la Malinche, pues van a formar un binomio realmente formidable para la empresa conquistadora. La Malinche, recuerden que era parte de aquel grupo de 20 mujeres que tras la batalla de Centla en Tabasco, Cortés, claro, sigue por la costa, va costeando, y en Centla va a tener un encuentro muy fuerte con los mayas llevan la peor parte, ¿verdad? Y posterior a esta batalla, favorable a los españoles, le van a obsequiar 20 mujeres a Cortés, entre ellas a la Malinche. La Malinche, Malintzin, que era una mujer muy culta, muy preparada, hablaba varias lenguas indígenas, ¿verdad? El maya, quizá el maya yucateco, quizá el maya chontal, el náhuatl, desde luego, en fin. Entonces, entre ella y Jerónimo, pues van, como digo, a formar un binomio muy importante para el entendimiento con las gentes con las
que se van a encontrar con los grupos locales, ¿no? Como he dicho, pues el lenguaje es uno de los factores importantes para la conquista de México, para poder entender, para poder enterarse de cómo era la ciudad de Tenochtitlan, etcétera, cosa que ocurre ya después en Tlaxcala, cuando Cortés llega allí y los tlaxcaltecas lo van a apoyar, después de haberlo recibido un poco violentamente, y sin embargo les va a preguntar vía La Malinche, vía Jerónimo, cómo es la ciudad a la que va a ir, ¿verdad? Las armas, las características, ¿no? O sea, una información formidable para una conquista que previamente tiene ya los datos de cómo es aquella ciudad a la que van a tratar de llegar, ¿no? Sabemos que en Veracruz ocurren muchos aspectos, muchas cosas que yo he tratado, bueno, no solo yo, muchos investigadores han tratado de desmitificar, ¿no? Porque ya las damos por hechas, ¿no? De que así nos lo enseñaron, así se viene repitiendo, y no, ¿no? Por ejemplo, aquello de que Cortés quema sus naves, no las quemó nunca, las encalló, ¿no? Y tenía los motivos para hacerlo, porque ya siente que está en tierra segura, porque los totonacas de la costa lo reciben de buena manera, no en plan guerrero como lo habían hecho los mayas. ¿Y por qué lo reciben así? Pues porque están sujetos al señor de atrás de las montañas, es decir, está sujeto a Moctezuma, son sus tributarios. Y entonces, pues claro, Cortés se da cuenta de esto, lo aprovecha y va a decirles que ya no van a ser tributarios, que ya no van a pagar tributo a Tenochtitlan, sino que ahora tienen otro señor en la figura de Carlos V, ¿no? En fin, el hecho es que ocurren allí varias cosas, también se ha analizado ya esto de que creían que eran dioses que regresaban, etcétera, etcétera, pues ya también esto hay que verlo con ciertas precauciones, ¿verdad? Y algo que por lo general se olvida es que aquellas dos expediciones previas, ¿verdad? No se nos señala que hubieran pensado que fueran sus dioses que regresaban en la figura de Quetzalcóatl, ¿verdad? Ni nada, ¿no? Entonces, y recuerden otra cosa, que los regalos que Moctezuma está enviando a la costa, a Veracruz, y después más tarde a Tlaxcala, la finalidad que llevan es la de alejar a estos recién llegados. O sea, manda a sus embajadores con grandes obsequios, oro, plata, plumería, pero diciéndoles, vean, aquí está todo esto, pero ya no avancen, regresen, ¿no? Regrésense a sus lugares. O sea, que allí pues vemos claramente que esa primera estrategia de Moctezuma de enviar regalos para alejar el peligro, pues no le va a resultar, porque los obsequios son tan suntuosos en oro y plata sobre todo, que aviva el interés peninsular, ¿no? Entonces, claro, pues por el contrario, tienen más deseo de llegar hasta Tenochtitlan. Entonces, y ya para llegar al momento del asedio de las dos ciudades, sabemos cómo va avanzando Cortés. Moctezuma se da cuenta que los obsequios que manda, por ejemplo, todavía en Tlaxcala y demás, no dan resultado y cambia la estrategia. Y ahora va a emplear la estrategia militar. Va a poner escuadrones para ver si logran atacar a los recién llegados y a sus aliados indígenas que ya desde ese momento vienen acompañándolo. El hecho es que finalmente logra llegar a por Iztapalapa, donde gobernaba, por cierto, el hermano de Moctezuma, Cuitláhuac, y va finalmente a entrar a Tenochtitlan. Moctezuma le recibe, ya no queda otra,
y lo aloja en el palacio de su padre, el que había sido palacio de su padre, Axayácatl, ¿no? Ahí es el lugar de aposentamiento de los españoles y de inmediato van, digamos, a empezar las visitas a la ciudad, en fin, toda una serie de cosas. Me imagino que en un ambiente tenso en realidad. Y en eso se le avisa a Cortés que ha llegado a la costa veracruzana toda una flota al mando de Pánfilo de Narváez que viene a detenerlo por aquel desacato que le había hecho a Diego Velázquez. Cortés de inmediato se va a combatir a Velázquez, lo logra a Pánfilo de Narváez, lo logra someter, en fin, une más fuerzas con las que venían con Pánfilo, y en eso también es avisado que hay problemas en Tenochtitlan. Resulta que en la fiesta de Toxcat, ¿verdad? Hay danzas, hay ceremonias importantes, los danzantes, los participantes se atavían con todas sus riquezas, sus orejeras de oro, en fin, su plumería y demás. Y Alvarado, Pedro de Alvarado, que es el que ha quedado al mando de las fuerzas españolas en Tenochtitlan, va a arremeter, según nos relatan las fuentes, arremete en contra de los participantes en la fiesta, les arrancan sus joyas, etcétera, y esto sí, pues va a causar ya que los habitantes de Tenochtitlan se levanten en contra de los españoles. Cortés es avisado de esto, regresa en grandes jornadas y pues para resistir el asedio al palacio de Axayácatl. Allí, por cierto, en un acto de audacia, Cortés, en una de las visitas de Moctezuma al palacio, lo hace prisionero, lo retiene, cosa que tampoco gustó mucho al pueblo mexica. El hecho es que ya estando confrontados, Moctezuma prisionero, junto con el señor Iztahuatzin, el señor de Tlatelolco, por cierto, ¿no? El destino, imagínense, de Moctezuma y el del señor de Tlatelolco, designado por los mexicas, de Iztahuatzin, va a ser terrible porque ambos van a morir, ¿no? Resulta que ya estando así las cosas, la guerra es muy violenta, el asedio es constante al palacio, en fin, los españoles y sus aliados en ese momento no tan abundantes, pues ven que la defensa es muy difícil, le piden a Moctezuma que se asome, que calme a las huestes mexicas. Moctezuma le hace ver, según leemos en Bernal Díaz, dice, señor, ya va a ser imposible que yo pueda hacer algo, porque ya han alzado a otros señores y ya han nombrado a otro señor en mi lugar. Y ese señor era Cuitláhuac, su hermano, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que de todas maneras sale, según nos relatan, ahí dicen que le avientan piedras, varas, en fin, y una de ellas lo hiere mortalmente, al poco tiempo muere, ¿verdad? Y esta es la versión que más se ha manejado, aunque la versión indígena es diferente. La versión indígena dice que en realidad fueron los españoles quienes mataron a Moctezuma II. Yo siempre he dicho que me inclino más por esta idea, porque se dan cuenta que Moctezuma ya no tiene el mando, en efecto, que ya les es inútil, ya es una carga, porque ya empezaban a planear la huida, ya veían que no podían aplacar a las tropas enemigas mexicas y empiezan a planear huir, que era lo único que les quedaba, ¿no? Entonces, pues pienso que la muerte de Iztahuatzin, el gobernante en Tlatelolco, y de Moctezuma, pues quizá sí pudo tener, hubo motivos suficientes por parte de los españoles para llevarlo a cabo. El hecho es que
finalmente tratan de escapar, son descubiertos, pierden toda la retaguardia. Finalmente Cortés logra llegar hasta con sus aliados de Tlaxcala y allí manda hacer los bergantines, 13, manda traer a la costa de los barcos que habían callado, manda traer todo el utillaje para usarlo en los bergantines, ¿no? Y planear ahora mejor, una estrategia mejor para la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. Entonces, va a suceder así, va a empezar a avanzar, pero antes va a ocurrir un hecho muy significativo. De aquel, dicen que entre aquellas gentes que venían con Pánfilo de Narváez y que después se unen a Cortés, venía uno con viruelas. Y claro, la población mexica pues no tenía así que los antídotos, la inmunología para resistir una enfermedad que era nueva ahí, ¿no? Y entonces aquí entramos a un aspecto muy interesante. Veamos las causales que provocaron la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Yo he hablado de causas psicológicas, por un lado, es decir, qué era lo que prevalecía en cada bando, ¿no? Entre ellos, como en el bando mexica, pues habían ocurrido ciertos presagios Tetzáhuitl, de lo cual nos va a hablar, por cierto, un gran especialista, un gran investigador, que es Miguel Pastrana, en la próxima conferencia. El hecho es que hay estos Tetzáhuitl, estos presagios, augurios, ¿verdad?, que no son portadores de buenas noticias. Ocurren hechos insólitos, obviamente muchos de ellos quizá ni ocurrieron, pero en el ámbito, ¿verdad?, en aquellos momentos, varios años antes de la conquista, en que empiezan a darse algunos de estos presagios, pues, según relata Sahagún, pues sí causaron pavor en la población, ¿no? En fin, pero de eso ya hablará con mayores cartas Miguel Pastrana. El hecho es que está esto, pero además hay un hecho muy significativo que yo siempre consideré, y así lo he escrito, que fue importante, que ya al momento, digamos, de la guerra, vamos a ver cómo los mexicas pierden a dos de sus señores, ¿no? A Moctezuma primero y pocas semanas después a Cuitláhuac. Imagínense lo que es para un ejército perder a sus dos grandes capitanes, porque el Tlatoani tenía varias funciones, entre ellas ser el gran capitán del ejército mexica, el gran sumo sacerdote, el que impartía leyes, etcétera, etcétera. O sea, entonces perder casi en un lapso de semanas a dos de los dirigentes, pues afecta obviamente a un ejército, ¿no? En cambio, del lado español, pues aparte de que venían con el deseo de conquistar tierras, de obtener prebendas frente a la corona española, de conquistar almas para la causa católica, etcétera, etcétera. Sin embargo, sus capitanes, prácticamente todos, van a subsistir hasta el final de esta primera conquista de Tenochtitlan. Acuérdense que hay primero esta conquista que como meta tiene conquistar al enemigo a vencer, que es los mexicas. Ya después, logrado esto, va a venir otras conquistas a lo largo y ancho de Mesoamérica. Pero en esta primera fase, pues vemos cómo en realidad los españoles no pierden a sus capitanes, Cortés, Olid, Sandoval, el mismo Alvarado, etcétera, pues van a estar presentes dirigiendo a sus gentes, ¿no? Y aparte de lo que ya comentamos de estas prebendas,
de tratar de lograr oro, de lograr todas estas prebendas ante la corona. El hecho es que vamos también a ver las estrategias que se utilizan por parte de Cortés y sus gentes. Para ese momento ya los aliados de Cortés son miles y miles de indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, pero había zempoaltecas, había huejotzingas, etcétera, etcétera. Entonces, nos da un relato de las fuerzas, cómo estaban divididas, nos las da Bernal Díaz, y nos señala cómo Pedro de Alvarado, que estaba encabezando, comandando el grupo por el extremo de la calzada de Tacuba, ¿verdad? Contaba con, por ejemplo, no recuerdo así el número exacto, pero 120 españoles, algunos con rodela, otros con espadas, otros con arcabuz, etcétera, etcétera, y 8,000 tlaxcaltecas, o sea, una fuerza que ya era formidable. Por el lado del sur igual, ¿no? Por la calzada de Iztapalapa igualmente nos relatan que había miles y miles de indígenas, etcétera. O sea que esta presencia indígena, conocedora además de las estrategias propias mesoamericanas, pues van a ser un aliado, imagínense. Sin ellos, sencillamente, la conquista quizás se hubiera tenido que retardar mucho más. En fin, el hecho es que ante esta estrategia y el corte del agua que se hace a Tenochtitlan, el agua potable que venía de Chapultepec, de los manantiales, es cortada por órdenes de Cortés y dejan a la ciudad aislada, tomados los extremos que llevaban a ella por las calzadas, y con los bergantines controlando el lago, pues no dejaban entrar ningún tipo de abastecimiento a la ciudad, ni a Tenochtitlan ni a Tlatelolco. Entonces, imagínense la situación como se iba presentando. Esto además unido a las bajas que habían ocurrido por causa de la viruela, que se debió llevar por delante a muchos guerreros mexicas, ¿no? Entonces, el hecho es que esta estrategia le va a resultar muy bien a los aliados indígenas, a los españoles, y también ya habíamos hablado que esta situación del apoyo que los grupos indígenas dan a Cortés, pues en buena medida es por la situación económico-política de la imposición de un tributo, que en ocasiones era muy severo por parte del imperio mexica hacia los pueblos que ya tenían sojuzgados antes de la llegada de los españoles. Y bueno, ya comenté las causas de salud, pues que van a causar estragos tremendos también en la población. Y a esto unido a la falta de alimentos, ¿verdad? Que empiezan a escasear y trae consecuencias devastadoras. En esta situación vemos cómo claramente, primero, la ciudad de Tenochtitlan, que es el lugar que fundamentalmente desean conquistar, ha sido pues dominado. Las fuerzas mexicas se han ido retrayendo hacia Tlatelolco, a grado tal que Tlatelolco se va a convertir en el último bastión mexica. Y entonces aquí pues vemos también relatos indígenas, como el llamado Relato de la Conquista o Anónimo de Tlatelolco, ¿verdad? Escrito por algún indígena o por indígenas de Tlatelolco. Obviamente el mismo término anónimo pues indica que nunca quisieron poner sus nombres ni nada, ¿verdad? Quizá por las represalias que pudieran ocurrir. Pero ese relato es muy interesante. Se encuentra escrito en náhuatl en París y fue traducido por el padre Ángel María Garibay, ¿no? Pero allí vemos cómo esta visión indígena pues va a ir relatando los momentos difíciles de aquella cruenta guerra
cómo se está dando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, Tlatelolco va a jugar aquí el papel fundamental, puesto que va a ser el último punto de defensa en contra del embate de los conquistadores. Aquí es interesante también hacer ver varios aspectos. Sabemos cómo el 13 de agosto de 1521 y después de más o menos 3 meses de asedio a las 2 ciudades mexicas, pues finalmente se va a capturar a Cuauhtémoc. Va a ser capturado por Holguín, que iba precisamente en uno de los bergantines, y llevado ante la presencia del capitán español. Siempre relatado, y me gusta mucho, aunque sea yo muy repetitivo a veces, decir aquel encuentro, porque fue realmente muy importante, muy significativo para lo que va a ocurrir. Llevan preso a Cuauhtémoc, lo presentan ante Cortés y, según los relatos españoles, principalmente Bernal Díaz, ¿verdad? Cuauhtémoc, como es el tlatoani, tiene el poder de la palabra, es tlatoa, va a hablar sin miramientos, se acerca al capitán español y le dice, palabras más, palabras menos, señor Malinche, ya he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y de mi población y ya no puedo más. Soy traído ante tu presencia y poder como prisionero y por lo tanto toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. La Malinche, que escucha aquello en lengua náhuatl, lo traduce al maya, a Jerónimo, Jerónimo lo traduce al español a Cortés. Pero, ¿cuál era la intención que tenía el joven tlatoani? No era nada más, bueno, toma el puñal, ya me venciste y mátame, soy tu prisionero, sino que tiene un sentido más profundo. El ser prisionero, el hecho de ser prisionero de guerra, el destino que se les asignaba a los guerreros prisioneros era el sacrificio. Morir sacrificados, y entre los mexicas era el de morir para que sus esencias fueran a acompañar al sol desde el orto hasta el mediodía, cantando, bueno, haciendo cánticos guerreros, según nos relatan los informantes de Saúl. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Cuauhtémoc? Bueno, ha hecho lo posible, como él mismo lo señala, no puede más y por lo tanto toma ese cuchillo y sacrifícame con todo el contenido mesoamericano que eso tiene. No nada más, bueno, pues ya mátame y salimos del asunto, ¿no? Entonces, Cortés, que nada entiende de esto, pues lo perdona, ¿no? Más tarde le va a hacer un juicio sumario en 1525, lo va a mandar a ahorcar, en fin, toda esta historia que también conocemos. Entonces, Tlatelolco queda ahí como el lugar, diríamos, de la última resistencia mexica. Y en alguna ocasión, fíjense, di una conferencia sobre los hallazgos arqueológicos de Tlatelolco, etcétera, en Tlatelolco para los habitantes de estas unidades que están allí. Y señalaba yo una cosa, digo, fíjense la importancia de este lugar, la importancia histórica. Mientras que Tenochtitlan pierde su nombre, o sea, nunca ahora decimos, oye, voy a ir a Tenochtitlan, jamás, pero sí voy a ir a Tlatelolco. O sea, Tlatelolco conserva su nombre, precedido del Santiago, que además sabemos que Santiago mata moros y después Santiago mata indios, pues va a ser el que, digamos, el adalid que supuestamente va a apoyar a las fuerzas
españolas, ¿no? Entonces se le pone el Santiago por el triunfo que obtienen tan significativo para la causa conquistadora, ¿no? Entonces queda Santiago Tlatelolco, pero el Tlatelolco está ahí, el Tlatelolco permanece hasta hoy día, ¿no? Entonces, pues, no quiero extenderme más, sino simplemente hacer ver la importancia que este lugar tiene como el sitio de esta última resistencia. En ese relato de la conquista que yo hacía alusión, este anónimo de Tlatelolco, siempre el Tlatelolca que lo escribe trata muy despectivamente al mexica Tenochca, dice que son cobardes, dice que no, o sea, los pone ahora sí que del asco, ¿no? En cambio ellos pues fueron los que llevaron a cabo un combate pues casi heroico, etcétera, etcétera, ¿no? Ya para finalizar, yo quiero leerles de ese anónimo de Tlatelolco una parte que es realmente muy interesante, inclusive, pues yo diría que es hasta dramática, ¿no? Quizá es muy conocida, pero pues estamos hablando de esto y vale la pena leer en ese relato lo siguiente. Dice así: en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. O sea que ante el, digamos, el no abasto de alimentos, el acoso militar, etcétera, pues se ven reducidos a tener que comer todo esto y así lo relatan. Entonces, pues, creo que ya con esto termino haciendo ver pues la importancia de esa ciudad vecina de Tenochtitlan, pero que perdura en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Eduardo. Como siempre, una excelente plática y interesante, además de que siempre nos tiene de manera amena, siempre escuchando todo el proceso y sobre todo que es un tema difícil de tratar por todo lo que implicó. Es excelente la forma en la que nos lo narró desde el inicio de cómo se va desarrollando precisamente las fundaciones de estas dos ciudades a la par. Y podemos a lo mejor empezar a platicar ahorita un poquito con esta parte de los mitos, ¿no? Pero quiero mandar muchos saludos a toda la gente que me está siguiendo, profesor. Le manda saludos Bertrand Lovejoy, un cordial saludo. Armando Becerril, que siempre sigue todas nuestras presentaciones. Saludos pues, aquí desde el Imperio Mexica. Hugo Delgado también nos manda saludos, saludos afectuosos a todo el equipo que hizo posible este ciclo de conferencias. Rodolfo Rul Galván, también agradece al profesor esta plática. Marisol Aguirre, Jennifer Baigorria, saludos desde Buenos Aires. Y por aquí tenemos una pregunta de John Luna. Los pochtecas pudieron haber sido los nobles de Tlatelolco, descendientes de su primer Tlatoani, es decir, que si eran los Pipiltzin de Tlatelolco, cuando nos estaba platicando un poquito de los pochtecas.
Bueno, los comerciantes sabemos también que había varios niveles. Había desde los grandes comerciantes que muchos de ellos que dirigían estas caravanas que iban a otras tierras, donde por cierto el posteca jugaba un doble papel. Era el mercader, era el que llevaba los productos para intercambiar, pero también servía de espía. Eventualmente, estas gentes que ya también hablaban las lenguas de los lugares a donde iban a comerciar, etcétera, pues iban fijando en las poblaciones, en las defensas, etcétera, y transmitían el mensaje también aquí al centro. O sea que tenían ese doble papel. Pero entre ellos había también diversos niveles. Estaba desde los comerciantes poderosos, inclusive a veces representando al Tlatoani, y también el mercader que llevaba sus productos al mercado, vendía allí sus vasijas o su orfebrería, etcétera, sus mantas y demás. Por cierto que yo siempre he pensado, hago aquí una disquisición, en que en Tenochtitlan también había un mercado. Yo algo escrito de eso, que era, en que parece ser que la gran plaza que vemos, que ahora es el Zócalo, frente a Palacio Nacional, esa gran plaza pudo haber sido el lugar de asentamiento del tianguis, del mercado que había también en Tenochtitlan. Pero en fin, no nos metamos en eso. Y lo que sí es que vemos que había cierta jerarquía, por decir así, entre los tratantes o comerciantes, ¿no? Sí, precisamente eso es otra de las grandes incógnitas, ¿no? Si Tenochtitlan también tiene su mercado y Tlatelolco tiene su mercado, ¿será por la posición estratégica que tenemos alrededor del lago, a diferencia de Tenochtitlan, que está un poco más central, y Tlatelolco está un poquito más periférico, por lo que tenemos referencia en las fuentes? Bueno, esa sería una pregunta. Y la otra, que también John nos dice, ¿no? ¿Habrá un registro de las leyes internas de los mixtecas? Bueno, hay eh, todo, todo un relato, por ejemplo, que nos da el mismo Bernal Díaz, el mismo Cortés, de cómo estaban organizados interiormente. Tenían sus propios jueces, tenían sus formas de, digamos, su dios, que era Yacatecutli. Tenían, en fin, maneras o formas propias de gobernarse. Inclusive hay investigadores que han pensado que esta división un poco tajante así de decir, bueno, la sociedad mexica se dividía en pilis y maseguales, es decir, pilis, la nobleza, con el Tlatoani y con todos ellos, y los maseguales, o sea, los trabajadores y demás. Hay quienes piensan que inclusive el posteca, el comerciante, ya estaba ocupando un lugar también predominante, especial, dentro de esa división social, ¿no? O sea que, pues podemos imaginarnos o vemos la importancia que llegó a tener estas personas, ¿no? Okay, sí. Precisamente también otra de las cosas que estaban platicando un poquito en el proceso de desarrollo, cómo influyó también la ampliación que ejerce la Triple Alianza cuando ya están más formados, cuando ya están agarrando esta fuerza militar y a crear estrategias, cómo poco a poco van avanzando. Y uno de los grandes retos que por ahí se menciona un poco más adelante de estas de las causales, pues es precisamente, a la vez de que se sujetan a los pueblos, mantener sujetos a esos que ya se tienen y luego seguir las expansiones hacia otros lugares. En eso también, pues más bien, como que hay dos procesos. Una, las causas militares y también las causas comerciales, ahorita que estamos hablando un poquito de pochtecas, que tienen que llegar a diferentes puertos y traer esos productos a hacer también como estas relaciones comerciales y que lleguen a las ciudades, ¿no? Por eso
me quedó por ahí un poco la duda y la pregunta, si también tiene que ver a lo mejor con su modo de acceso más hacia las islas, por la periferia y por el lago, cosa que después a mí va a ser importante también reconocer estas vías fluviales de cómo entran y cómo se manejaban, que por supuesto, como ahorita lo platicaba, pues eso tuvo que ver mucho de cómo sacaron esta información estratégica, cómo se manejaban quizás estas rutas comerciales. No sé si quiera agregar algo en este tema de los postecas y el mercado, no seguimos con las preguntas que tenemos del público. Bueno, aquí hay un aspecto, porque has mencionado este aspecto periférico, etcétera. No, es que Tenochtitlan también tenía toda un área, diríamos, dentro del lago, igualmente con, digamos, con acceso, con, ¿cómo se llama? Bueno, muelles, con sus propias cosas. O sea, no es que Tlatelolco estuviera en un lugar privilegiado. Todo el islote, ¿verdad? Y Tenochtitlan, que era de mayores dimensiones que Tlatelolco, de igual manera tenía, digamos, esos, ¿cómo llamarlo? Pues sus litorales, ¿verdad? Que unían o que estaban directamente relacionados también con el acceso de mercaderías a través del lago. Sabemos que las canoas jugaban ese papel importantísimo de traer productos digamos que de tierra firme a la ciudad Tenochca, etcétera, etcétera. O sea, lo que se pensaba que estas dos ciudades eran un lugar muy estratégico por estar en medio de un lago, ¿verdad? Ya al momento de la conquista, pues se ve también vulnerable en el momento en que toman también el control naval las fuerzas españolas, ¿no? Muchísimas gracias. Y por aquí tenemos una pregunta que nos dicen si después, Jennifer, ¿hubo más levantamientos tlatelolcas después de su caída? Esta parte donde nos hablaba de Moquihuis cuando es derrotado, y si hubo otras rebeliones que apaciguaron. Hasta donde yo sé, no. O sea, fueron aplacados totalmente, se les impuso gobernante, digamos, se tomó el control. Es más, hay una parte en Durán en que se dice, y por eso yo siempre he señalado, que también Tenochtitlan tenía interés en conquistar Tlatelolco por la cuestión comercial, porque una vez que se logra el triunfo sobre Tlatelolco, dice Durán, cómo se dan instrucciones por parte del Tlatoani mexica de que se imponga, como él dice, alcabalas, que se imponga impuesto de 5-1, o sea, de que cualquier cosa que se venda tiene que haber ganancia para Tenochtitlan. O sea, que el control es económico, político, inclusive esto de humillar a su templo mayor diciendo que se convierta en pues una especie de basurero, ¿verdad? También indica que lo que antes representaba Moquihuis como quizás sumo sacerdote de los tlatelolcas, ahora es Axayacal en este caso y los subsiguientes tlatoanis quienes van a tener ese papel y van a nombrar gobernador, inclusive en Tlatelolco. Entonces, como vemos, pues no hubo, ahora sí que chance para que hubiera algún levantamiento, ¿no? Sí, eso hay que tenerlo muy claro, que una vez que se hacía esta intervención era mano dura y era la manera en la que también la organización y la disciplina hizo que se extendieran hasta donde llegaron, ¿no? Estas extensiones que tuvieron y que pues fue mucho también de cómo lograron extenderse pues no dar paso atrás, ¿no? Por aquí tenemos otra pregunta, es un poquito más compleja, que tiene que ver con la parte mitológica y tiene que ver precisamente con los aspectos de la fundación en ambas ciudades, ¿no? En esta parte donde nos explica del andar hacia este peregrinaje, cuando van asentándose en diferentes lugares,
se ve esta rivalidad entre los dos grupos, entre los Tlatelolcas y los mexicas, de lo que se nos contó hace un ratito, y se manifiesta la intervención divina en Huitzilopochtli entregando 2 tlaquimilones, uno tratando de apaciguar a la rivalidad, dice que sin tener un resultado positivo, ya que se enfrasca por tener uno de ellos que contiene los chalchihuitl y el otro unos palitos. Sí. La pregunta es si esto pudiera interpretarse como ambas ciudades fueron fundadas al mismo tiempo. No sé si más bien en aspecto simbólico. Sí, efectivamente, mira, esto podemos leerlo, por ejemplo, en Torquemada. Yo lo trato en el librito de Tlatelolco, precisamente de que pareciera que el destino de las dos ciudades estaba premarcado. O sea, los palos de encender el fuego se le destinan a Tenochtitlan, ¿no? Lo cual es un aspecto religioso importantísimo, ¿no? El fuego nuevo, etcétera. Y los chalchihuites se le entregan a Tlatelolco, y el chalchihuite, aparte de tener características muy especiales, también era una, bueno, diríamos así, una moneda para el intercambio. Entonces, como que ya está el destino de las dos ciudades. Eso previamente no, porque no se sabía, por muy Dios que fuera Huitzilopochtli, no sabía que se iban a separar. O sea, esto es un relato que, aunque se marca en aquel momento, realmente entra dentro del terreno de lo mítico, ¿verdad? Y del destino comercial de una ciudad y del poder religioso político de la otra, ¿no? Muy bien, profesor. Me voy a seguir un poquito con otras preguntas, porque algunas ya se contestaron y tienen que ver con esta parte de lo mítico, que siempre los mitos más bien son una manera en la que se ve y se trata de explicar esta misma situación, pero hay que considerar que también las fuentes fueron escritas bajo cierta temporalidad y por una intención de los autores. Más adelante en el ciclo pues vamos a tener unas intervenciones precisamente que nos van a hablar de cómo se están manejando las fuentes, la importancia de hacer los análisis correspondientes para no caer así como en una cosa que fuera como verídica a través de las fuentes, que hay que hacer todo un proceso. Hablábamos, por ejemplo, a partir de Moctezuma II, todos los conflictos que tuvo que solventar desde esta manera de la tensión psicológica de que llegan unos extraños a los puertos, la población de aquí se ve alterada, patentándose en ciertas señales que para ellos era como que algo estaba pasando, más la tensión de tomar decisiones de si los detiene o si estas avanzadas de voy, le entrego unos regalos para que se regresen, y eso más bien hizo que se interesaran más en seguir adelante. Hay una explicación por aquí que nos mencionaba, donde pues toda esa tensión que ya había y el momento de que deciden tomar a un tlatoani nuevo, porque ya no funcionaba como que tener a alguien que está apresado, y mejor ponen a alguien rápido, porque eso es como súper importante en esto de toma de decisiones. Pues a Moctezuma, pues ya en ese momento ya no lo tienen por tlatoani. Tlatoani representaba e investiga muchísimo, ¿no? Tienen que elegir a alguien más. Y la manera en la que se explica cómo mueren, en esto que nos decía, bueno, sí, por ahí en el Códice Florentino, cómo se representan a la muerte de los dos gobernantes, ¿no? Por un lado, la de Moctezuma, y por el otro lado, la del gobernante de Tlatelolco, ¿no? Estas dos imágenes que nos dejan mucho que desear, y por aquí justo nos comentan que ahí se ve precisamente cómo le hicieron a uno su bultito mortuorio, que eso sería como que no lo dejaron así como a la deriva, ¿no? Y esa a lo mejor es una parte de el planteamiento de que no lo mataron los españoles, sino que, bueno, lo mataron los españoles y que sí lo recuperó la gente, si no lo hubieran dejado como abandonado. No sé si aquí nos quisiera usted comentar precisamente de esta parte de cómo se ven las dos imágenes al momento de la muerte del gobernante de Tlatoani, Tlatelolca, y el de Tenochtitlan. Sí, cómo no. Bueno, creo que se ha relatado muy bien por quien lo está planteando, ¿verdad? Inclusive se ve cómo el cuerpo de Moctezuma está siendo arrojado a un canal, etcétera, etcétera. Pero
es evidente que, que se rescatan estos cadáveres, ¿verdad? Y debe haberse hecho, digamos, exequias a Moctezuma como el rango que le correspondía, ¿no? Claro, estamos en momentos de guerra, estamos en momentos en que no hay una información mayor, ni siquiera de dónde pudo haber quedado el Tlatoani. Pero bueno, el hecho es que al parecer, aunque lo deponen como Tlatoani, digamos, parece que sí hay un respeto y demás. Por lo tanto, todo aquello de atribuir la pedrada, la cuestión y demás, pues habría que revisarlo más a fondo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es la parte de ir viendo poco a poco lo que realmente está detrás de las fuentes. También justo nos dicen que en esta parte de la desmoralización, de cuando ya toda la gente está en esta tensión, además de sumarle la destrucción de sus templos y sus dioses, eso también sería como parte de estas causales, a lo mejor psicológicas, no solo la desmoralización de ya no tenemos a nuestros principales gobernantes, sino la destrucción de los templos. Bueno, hay que tomar en cuenta que la mayor destrucción de templos, el mismo templo de Tlatelolco, el de Tenochtitlan y demás, ya es después, ya una vez lograda la conquista, que les debe de haber pesado a los mexicas, evidentemente. Es como si un católico ve que le están tumbando el Vaticano, ¿verdad? O sea, pero ya es posterior. Inclusive nos relata uno de los franciscanos, Fray Toribio de Benavente, Motolinía, como y compara con las plagas de Egipto la destrucción de la Ciudad de México. O sea, lo que viene ya después de la conquista, pues va a ser esta devastación de templos, etcétera, ¿verdad? Y Cortés, al fin y al cabo, era un político hábil, va a erigir la ciudad, vamos a llamar española, en las ruinas o sobre las ruinas y con las piedras, ¿verdad? De los templos, ¿no? De los teocalis y demás. Entonces, claro, ¿por qué? Porque era el centro, se había cumplido la primera etapa de la conquista y es lo que representaba Tenochtitlan ante muchos pueblos mesoamericanos, pues ahora él iba a sentar ahí el poder, diríamos, colonial, ¿verdad? Se va a instaurar la Nueva España, etcétera, para mantener, digamos, esa imagen de que en ese centro ahora hay otro señor, pero que va a tener también la conquista, o sea, lo va a aprovechar políticamente, ¿no? Pues creo que eso se amarra un poquito por aquí. Me estaban preguntando si hay registro de que el mercado de Tlatelolco continúa durante la conquista. Y ahorita me estaba acordando también que hay registros en las fuentes también de los gobernantes, porque no fue un proceso así de tajo, sino que fue paulatino y claro, se llevó todavía unos años hasta que poco a poco más bien el nuevo sistema español se fue adaptando y se fueron mezclando, ¿no? Claro. Saludos por ahí nos mandan desde Michoacán, Tlaxcala, Aguascalientes, Honduras y pues a toda la gente de toda la República Mexicana que nos está viendo. Por aquí también tenemos otra pregunta que tiene que ver un poquito también con, ya contestaron un poco lo de los dioses en Tlatelolco, que también estaban ahí preguntándome. Yo creo que más bien podríamos empezar a hacer un poquito de cierre y conclusiones con estas causales que se explicaron y de la importancia que Tlatelolco tuvo como el último reducto, cuando nos explicaba, por ejemplo, esto de considerar a todo el contingente que venía aliado, ¿no? Los tlaxcaltecas y toda la gente que se le fue uniendo, el rencor que ya se sentía, lo que vimos un poquito de cómo estas relaciones también comerciales y de tributo pues afectaron, que nos hace ver de otra manera el momento de tensión, lo más fuerte que es la batalla. Con este poema creo que nos queda clarísimo, el último que se leyó,
muy gráfico de todo lo que se tuvo que haber pasado en ese momento. Y también a lo mejor voltear un poquito la mirada a esa parte humana de lo que también era la población al interior, ¿no? Por ahí recuerdo que en algunas otras prácticas nos mencionaste de esto, de cómo se menciona un poco la valentía de esta gente que tuvieron que ir a defender hasta el último minuto su ciudad. No sé si de ahí nos quiera comentar algo precisamente del anónimo de Tlatelolco. Sí, bueno, claro. Bueno, tú has comentado muy bien este aspecto humano, por un lado, pero también aquí hay que ver algo, es decir, toda guerra de conquista, donde quiera que se dé, en cualquier latitud, en cualquier país, va a traer dolor, muerte, imposición, etcétera, etcétera. O sea, y la llamada conquista de México, que por cierto, algunos historiadores actuales parece que no los deja dormir el término conquista o invasión. Yo no me gusta perderme tanto en esos aspectos. Conquista tal y como está definida pinta claramente lo que aquí ocurrió, o sea, es una conquista, no hay para dónde hacerse. Pero bueno, eso es aparte. El hecho es que, claro, que todo esto va a traer consecuencias graves para el vencido. Aquella famosa frase de "ay de los vencidos" que se acuña allá en el viejo mundo, pues es muy real, ¿no? Hay de los vencidos, porque inclusive la historia se va a poder escribir hasta de otra manera como le convenga más al vencedor. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración, desde luego, para poder entender todo este fenómeno que al fin y al cabo pues dio paso a, digamos así en sentido estricto, a lo que hoy es México. Pero desde luego que hubo toda una serie de aspectos, pero también hay que recordar que el mexica no era una perita en dulce. El mexica conquistaba antes de la llegada española pues a otros pueblos. Tenemos el relato de cómo se levantan contra el imperio mexica. Por ejemplo, hubo varios, pero por ejemplo, 3 poblaciones, ¿no? De lo que hoy es el norte de Guerrero, Alahuistlán, Ostuma y Teloloapan, y cómo son arrasados en la época de Ahuizotl, pero arrasados a grado tal que pues pasan a cuchillo a buena parte de la población, se traen a los niños, a los jóvenes a Tenochtitlan, y a grado tal es esto que se ven en la necesidad de mandar, de invitar a grupos de la Triple Alianza que quieran ir a repoblar aquellas regiones porque eran ricas en ciertos productos, ¿no? Entonces, como digo, toda conquista trae sus imposiciones, su muerte, su desolación y su dolor. Efectivamente, y por ahí también a lo mejor la parte de seguir hacia adelante también, ¿no? Tanto esas partes que son dolorosas, pero también una parte que sale de la otra, de la valentía humana y el honor, que esta parte final donde justo se ilustran en este pasaje, donde yo ya hice todo por esta ciudad y ya llegó mi fin, ahí es el punto clave donde podríamos como cerrar a lo mejor un poquito ir cerrando esta conversación de cómo se interpretó y cómo fue la entrega precisamente de yo ya di todo por esta ciudad, hice lo que me correspondía. Sin embargo, del otro lado, cómo se interpretó de diferente manera, ¿no? O esos dos choques precisamente de, por un lado, yo estoy en la parte del honor, pero en el otro lado está como interpretando, se está entendiendo, ¿no? Y ahí fue como precisamente el asunto de que empezamos ahora sí un proceso de mezcla, ¿no? De las interpretaciones entre lenguajes. Y bueno, creo que eso va a servir un poquito para poderlos invitar a la exposición, que vengan precisamente aquí, van a ver cómo se ilustraron un poco de estos temas que ahorita platicamos. Y pues me sirve también para volver a
invitarlos a que lean este libro que el profesor recientemente publicó. No sé si nos lo quiere mostrar, profesor, el de Tlatelolco, la última ciudad, la primera resistencia, que forma parte de una serie. ¿Sí? Muchísimas gracias, profesor. De las ciudades mesoamericanas, y este es el número 14. Yo no sé si quiera complementar algo más, profesor, para ir cerrando. No, simplemente mandar saludos a todas las personas que con gran paciencia nos escuchan y bueno, quiero saludar ahí a Bertrand Louviois, que desde Monterrey nos sigue. Yo creo que Bertrand ha escuchado esta charla como 800 veces, pero bueno, ahí está presente. Y así a muchas otras, a Marta Latapí, que siempre me sorprende porque aunque sabe que ya he escuchado ciertos relatos de lo que voy a decir, vuelve ahora sí que a soplarse la conferencia. Entonces, bueno, agradezco muchísimo, pero a todos, a los que han hablado de Honduras, de Argentina, en fin, y de los diversos estados de nuestro país, que muestran así pues un interés. Y claro, si tienen oportunidad, pues que visiten la exposición de la conquista que está montada en el vestíbulo del Museo del Templo Mayor. Muchas gracias, profesor. Y bueno, aprovecho esta oportunidad para invitarlos a nuestra siguiente conferencia, que será este día jueves, a partir de las 6 de la tarde, en este mismo medio. Los esperamos con esta participación del doctor Pastrana, que ya el profesor justo nos comentaba de hablar un poquito de lo que fue los presagios o los Tetzaveh. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Esperamos que se diviertan y que sigan con nosotros por esta vía. Por mi parte es todo. Muy buenas tardes.